Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué bueno que estén conectados con nosotros en este tiempo del estudio del Evangelio de Juan. Hemos estado entonces estudiando el Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 1, y hoy estamos entonces en el capítulo 8 y vamos a estudiar lo que comprende desde el versículo 37 al 47. Vamos a hablar acerca de esa religiosidad que muchas veces nosotros vivimos o que muchas veces vemos en nuestra sociedad, que creen que con la religiosidad van a llegar al cielo o les ayuda para verdaderamente ser salvos. Entonces, antes de iniciar, yo quiero invitarlos a ustedes que hagamos una oración. Luego de la oración leemos los versículos que vamos a estudiar y luego entonces entramos a profundidad al tema. Hoy va a estar muy interesante. Les pido el favor que no se me desconcentren, que estemos ahí muy pilosos. Al final de la clase, entonces, la idea es que interactuemos, de verdad, interactuemos. Si tienen preguntas o copien algo que les llame la atención y quieran hacer el aporte, les agradezco porque eso hace parte de lo que es el aprendizaje. Y también al final, entonces, para aclarar conceptos, no para acorcharlos, sino para aclarar conceptos, entonces haré algunas preguntas para tener claro de que todo entonces está quedando perfectamente claro. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando este tiempo, que sea Él glorificándose. Y yo los invito entonces a que oremos. No sé si Fabianchito nos quiere conducir en oración para dar inicio a este tiempo de estudio del Evangelio de Juan. Fabianchito, ¿le parece? Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, ese tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, dándonos entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, que seas tú hablando en nuestro corazón, Señor, que seas tú hablando tu verdad y nada más que tu verdad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que todo aquello, Señor, que tú hoy des a nuestro corazón, que todo aquello que tú traigas a nuestro corazón, Señor, dé fruto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, por cada una de las personas que está aquí, Señor. Te pido, Señor, para que seas tú trayendo el entendimiento, Señor, la sabiduría, Dios, para comprender tus palabras, Señor, para entender, Señor, qué quieres decirnos, Señor, qué quieres hacer con nosotros, incluso a través de tu palabra, Señor, qué quieres que nosotros, Señor, dispongamos a ti, Señor, para servirte, Señor, para seguir tu camino, Señor, para avanzar, Señor, en tu propósito, Dios. Ponemos ese tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que seas tú en todo ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos entonces, vamos entonces a leer los versículos que vamos a estar estudiando en esta clase y en la siguiente clase que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, vamos, yo los invito a que abran sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en Juan 8 y se vayan a los versículos, a partir del versículo 37. Sí, vamos entonces a leer a partir del versículo 37 eh, y yo voy a recapitular desde el 34. Listo. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Voy a dejarlo hasta ahí, pero va a ser hasta el versículo 47. Entonces,
Nos encontramos en el capítulo 8, desde el versículo 37 lo vamos a estar estudiando hoy. Y antes de entrar en materia, a mí me gusta, qué pena, siempre como recapitular, me gusta ubicarnos en el texto para que podamos entonces nosotros tener una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, antes de iniciar, quiero recordar, o vuelvo y recuerdo, ¿cuál es el propósito de este evangelio? Porque no se nos puede perder de vista, pues todo lo escrito por el evangelista gira siempre en torno a este propósito. Y el propósito del evangelio de Juan es dar a conocer el único fundamento verdadero en torno a la vida eterna. Por eso, si usted se va a Juan 20, 30, 31, vaya hacia su Biblia y escríbale allí sobre su Biblia. No le dé miedo escribir sobre su Biblia y escribe ahí propósito del Evangelio de Juan, para que usted no se le olvide que este es el propósito que Juan tiene desde Juan 1 hasta que finaliza en el último capítulo. Dice la palabra de Dios en Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, estas que estamos estudiando, estas que están escritas, ¿cierto? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en estas verdades, entonces tengáis vida en su nombre. Entonces, esto no se nos puede a nosotros nunca salir de foco o de mente, y es de que Juan Evangelista tiene un único propósito, y es mostrar o dar a conocer el único fundamento verdadero en torno a la vida eterna. El contexto entonces del pasaje que vamos a estar estudiando hoy y en nuestra próxima clase se da en medio desde el capítulo 7, se da en medio de la fiesta de los tabernáculos. Todavía estamos allí. Mire lo profundo de lo que estamos estudiando. Usted dirá que no hemos avanzado, pero la verdad hemos adquirido o hemos extraído riquezas doctrinales muy grandes en esta visita de Jesús a la fiesta de los tabernáculos, donde el Señor Jesucristo entonces allí ha dado testimonio de quién es Él, y con el fin de que aquellos que escuchen estas palabras crean y tengan vida eterna. Entonces, ese es el propósito de Juan, y por eso mire que Juan en cada una de sus narraciones siempre tiene en mente su propósito y siempre lo está recalcando. Entonces, ¿cuáles son esas verdades que Cristo Jesús ha declarado o qué testimonio Jesucristo ha dado acerca de él allí en estas fiestas de los tabernáculos? Él ya ha dicho que él es el Mesías esperado. Él allí también ha dicho que él es el cumplimiento de las promesas hechas por todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Él les ha dejado muy claro a todos los que están allí en aquella fiesta que él es el único dador de vida. Jesús se ha presentado delante entonces de todas estas personas como el único camino que tienen los hombres para la vida eterna. Y eso a nosotros nos tiene que quedar supremamente claro, que no hay ningún otro camino dado a los hombres que Cristo Jesús para poder nosotros heredar la vida eterna. Recordemos que este testimonio que el Señor ha dado de sí mismo en medio de esta fiesta que Él se encuentra en los tabernáculos, devuélvase a Juan 7, devuélvase ahí, voltee su hoja en la Biblia, devuélvase a Juan 7, 37 y 38. Mira que allí el testimonio que el Señor ha dado de sí mismo dice, por ejemplo, en esos versículos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que está diciendo aquí, y váyase al versículo 12 del capítulo 8. Voltee otra vez su hoja y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús está dando testimonio, ¿cierto?,
de que Él es el único camino que tienen los hombres para poder tener vida. ¿Listo? Y en torno al rechazo, entonces, hay un rechazo que se levanta en contra de estos testimonios que Jesús está dando allí. Y en torno al rechazo de su testimonio, de lo que están diciendo allí, Jesús en el capítulo 8, 24, les va a decir algo a ellos. Y les dice, por eso, porque lo rechazan, porque rechazan mi testimonio, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos que Él es el camino, que Él es la única vida, la vía dada por Dios para acercarnos al Padre, vamos a morir. ¿Y por qué se da entonces ese rechazo en la gran mayoría de los judíos que hay allí en esta fiesta, ¿cierto? Y especialmente encabezado por los líderes religiosos? Hablamos de dos barreras. Hablamos de dos diferentes fundamentos que tienen las personas para poder entender para poder tener una relación con Dios. Unos han expresado de estos judíos han expresado que es su propia justicia o la autojustificación la que les permite tener una relación con Dios. Ellos han dicho que tenemos una relación con Dios porque Dios nos ama, porque somos buenos. Y muchas veces ese es el fundamento o la base que soporta a la vida de las personas para poder acercarnos a Dios, para poder tener una relación con Dios. Tenemos una relación con Dios porque Dios me ama y somos buenos, y esto está incompleto. Y otros tienen otros principios para entender lo que es tener una relación con Dios y poder obtener lo que es la vida eterna. Otros tienen un principio o un anhelo que hablamos, que es la segunda barrera, que son principios, anhelos, metas dictados por quién, por este sistema en el que nosotros vivimos. Y hablamos de un sistema filosófico que envuelve las metas, objetivos, principios de este mundo, que nada tienen que ver con el Señor Jesucristo. Y hablamos entonces acerca de la mundanalidad. Y hemos entonces tratado de cada uno de ellos en las semanas pasadas o en nuestras clases pasadas. Por si usted quiere conocer más, lo pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Pero un grupo de judíos que escucharon su testimonio, especialmente ese testimonio de Juan 8:24, cuando él habla de que él, en adelante, donde él dice que él es el yo soy, que lo conecta con el Antiguo Testamento cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, donde diga, ¿cómo diré que eres tú el que me envías? Dice, el yo soy me envió. Entonces, ese yo soy que está dando ahí, Cristo está relacionando ese yo soy con Dios mismo. Y dice este grupo de judíos que escucharon su testimonio, decían, entre comillas, creer en él porque escucharon ese testimonio. Juan 8:30 nos dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijimos que cuando nosotros escuchamos estas palabras de Juan 8:30, son como un fresco, como un bálsamo que llega a nuestros ojos en la lectura, después de tanto rechazo, tanto confrontamiento que ha tenido Jesús, y decir que por lo menos estas personas están creyendo, va a ser un bálsamo. Pero Jesús, ante estos nuevos creyentes, Jesús los confronta. Ellos fueron confrontados por el Señor Jesús en torno a su supuesta confianza en él. Y muchos profesamos con nuestra boca creer en Cristo Jesús, pero muchos no perseveramos en nuestra fe. Enfatizamos entonces en nuestras últimas dos clases, en las últimas dos clases que tuvimos, que un discípulo o un verdadero creyente es aquel que permanece para siempre sometido, escúcheme bien, sometido a la palabra de Dios. Es decir, que lo aceptan y se humillan ante las palabras del Señor Jesús, acogiendo entonces al Señor Jesús no solamente como el Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas. Y entendemos que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos ¿de quién? Del Kyrios, del Señor Dios Todopoderoso. Pero estos que decían entonces creer en él,
no eran realmente sus discípulos. ¿Y por qué nos dimos cuenta que no eran realmente sus discípulos? Porque no pudieron aceptar las palabras que el Señor estaba diciendo. Porque cuando el Señor los confrontó con su realidad, cuando el Señor Jesús les dijo de que ellos eran esclavos del pecado y que la única manera que ellos podían ser libres de dicha esclavitud era precisamente sometiéndose a su palabra, obedeciendo a su palabra, permaneciendo en su palabra. Pero estos no lo pudieron aceptar. Ellos no lo aceptaron. No aceptaron. Ellos se preguntaron para ellos mismos, ¿esclavos del pecado? No, no, no. No se puede aceptar de que nosotros somos esclavos del pecado. Y por eso entonces, sacan a relucir la base o el fundamento de su religiosidad o de su relación con Dios. Y ya no es la autojustificación, que la hablamos en algún momento. Y ya no es la mundanalidad que dijimos que para otros era, que lo explicamos anteriormente y que tuvimos 2 clases para esto. La base de su religiosidad, ojo que con esto ya estamos entrando en el tema, la base de su seguridad religiosa, la base de su seguridad de confianza en su relación con Dios, aquellos que les daba seguridad al momento de enfrentarse a la muerte y lo que viene después, ¿cuál era? Era la base de su seguridad, era una base religiosa, era su linaje, era su linaje. Ellos decían, esclavos del pecado, jamás. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y ahí se basaba su religiosidad. En esto ellos lo tomaban como su fundamento. Y tenemos que entender que muchas veces para nosotros es más un fundamento nuestras bases religiosas o las instituciones que verdaderamente Dios, que verdaderamente el Cristo. Muchas veces yo creo que en nuestra cultura hemos encontrado muchas veces un muro que impiden que las personas conozcan de Cristo. Y ese muro es muchas veces esa religiosidad, y en nuestro entorno no es mentira que muchos de los que uno les presenta el evangelio lo rechazan por el hecho de que ellos dicen, nosotros somos católicos, nosotros ya creemos, nosotros, y muchas veces es un nombre, es una fachada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ni siquiera la practican, porque ni siquiera, digámoslo así, ni siquiera van a misa, ni comulgan, ni se confiesan, ¿cierto? Viven en un libre, o sea que viene siendo una fachada, una hipocresía para verdaderamente nosotros escondernos, para no verdaderamente conocer a Cristo Jesús. Entonces, esta gente, la base de su religiosidad era ¿qué? De que eran descendientes de Abraham. Juan 8:33. Vámonos a Juan 8:33. En Juan 8:33 dice la palabra de Dios, le respondieron, linaje de Abraham somos. No equivoque Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Entendamos algo, querida iglesia. El enemigo o Satanás está siempre interesado que las personas tengan como base de su seguridad en torno a su relación a Dios cualquier cosa, escúchelo bien, cualquier cosa menos la persona del Señor Jesucristo. Esa es la tarea del enemigo. Sí, crea que es una institución, hágale, tranquilo. Sí, crea que es porque usted es del linaje de Abraham, sí, créalo. Que porque usted es judío, sí, bueno, crea eso, porque el enemigo está interesado que nosotros coloquemos nuestra confianza en cualquier cosa. Él no está interesado que coloquemos la confianza en el diablo, porque nadie lo hace abiertamente, nadie lo hace. Y él no está interesado en eso, sino que él está interesado en desviar la mirada de Cristo Jesús. Váyase a 2 Corintios 4, 3, 4. 2 Corintios 4, 3, 4. Váyanlo buscando ahí. Entonces, dice la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que entonces, estos judíos que escuchaban el testimonio del Señor Jesucristo, rechazaban su persona como la fuente de vida eterna, pues tenían otra base de seguridad religiosa que nublaba, que cegaba sus conciencias, los cegaba a la necesidad espiritual de la verdad del evangelio. Y en el caso que trataremos entonces en el día de hoy en nuestra próxima clase, estos que en un principio dijeron creer en el Señor, tenían su seguridad religiosa en el hecho de ser de la descendencia de Abraham, lo cual pensaba les aseguraba su relación con Dios. Y esto es muy peligroso. Ellos creían que era porque eran hijos de Abraham, que a ellos se les iba a garantizar la relación con Dios o se les iba a garantizar la vida eterna. Y esto es como creer que si yo soy hijo de padres creyentes o que si yo soy hijo de pastor, se nos garantiza la salvación. Y estamos muy equivocados. Entendamos que la salvación no es algo que se hereda, es algo que es una decisión propia. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tenemos que saber eso. Dios tiene hijos. La salvación no se hereda. Y a estos religiosos, ser descendientes de Abraham los hacía, para ellos, los hacías a ser amigos de Dios. No importa que no tuvieran relación, pero por el solo hecho de ser descendencia de Abraham, los hacía a ser amigos de Dios. Y muy posible, una de la base, como dicen por ahí, hay Biblia para todo, una de la base muy posible de los versículos que podían usar para ellos en creer que ser descendientes de Abraham los hacía amigos. Váyase, por favor, al Salmo 105, por favor, Salmo 105, 6 y 7. Salmo 105, 6 y 7. Dice la palabra de Dios. ¿Llegamos, Checho? Dice, y váyanse ahorita a marcar por ahí Isaías 41, 8, que ahorita lo vamos a leer también. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Entonces, yo creo que cuando ellos leían esto, ellos sacaban pecho, se les inflaba sus pulmones y decían, estos somos nosotros, los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, los escogidos, los que hacemos parte del pueblo de Dios. Y váyase a Isaías 41:8. Isaías 41:8. Y en Isaías 41:8, la palabra de Dios dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, para ellos, leer estos versículos era como, ¿somos amigos de Dios? Pues somos de la descendencia de Abraham. Y sobre esto, ellos estaban basándose para tener una relación con Dios. Los judíos se creían literalmente salvos de cualquier condenación simplemente por ser descendientes de Abraham. Ante esta base falsa, ante esta base falsa de seguridad religiosa que tenían estos judíos, el Señor Jesucristo entra a destruirla y los va a colocar en una posición que ellos jamás esperarían encontrarse. Los va a colocar en aprietos con lo que el Señor les va a confrontar. Entonces, continuemos nuestra lectura, versículo 37 al 38. Léalo ahí, Juan 8, 37, 38. Léalo y dice, sé que sois descendientes de Abraham. Les dice Jesús, no hay duda. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, cuando leemos estos dos versículos, sin lugar a duda,
todos los judíos, los entendemos, todos los judíos eran descendientes de Abraham. Eso no nos puede caber duda. Y eso no lo niega, no lo está negando el Señor Jesucristo. Porque Él dice, sé, yo Jesús, sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él les dice, sé que soy descendiente de Abraham. Pero eso, mire, eso no hacía esto no hacía de que Abraham fuera su padre. Son descendientes de Abraham, pero eso no hacía de Abraham su padre. ¿Cómo así? Si nosotros somos conscientes, el concepto que ellos sacan a relucir era que por ser descendientes de Abraham tenían una relación con Dios. ¿Listo? Eso es lo que ellos están diciendo. Pero no todos los descendientes de Abraham tuvieron una relación con Dios. Y de esto nos habló ayer un poquito Juan al finalizar, hablándonos un poco de los descendientes, de los hijos que tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo otro hijo, Ismael, ¿cierto? Y Ismael fue hijo de Abraham y de seguro los judíos no hablarían de los ismaelitas cuando estaban hablando acerca de que eran descendientes de Abraham. Los pueblos, y tampoco estaban hablando de los pueblos que surgieron en torno a la descendencia ismaelita, como que ellos también tenían relación con Dios, por ser simplemente descendencia de Abraham. Ellos estaban hablando de Abraham y por la descendencia de ¿quién? De Isaac, ¿cierto? Porque recordemos lo que decía la palabra de Dios en Génesis, volviendo un poco a lo que estamos hablando acá. Ismael fue hijo de Abraham, ¿cierto? Pero no garantizaba, ¿cierto?, que tuviera una relación con Dios. Porque mire, si usted es consciente, recordemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 21:12. Génesis 21:12 nos va a dar a nosotros cuando Sara le dice a Abraham algo que para nosotros es tremendo. Uno dice, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cierto? Cuando Sara le dice a Abraham que expulse a Agar y a Ismael del campamento. Y lo que podemos leer en la palabra de Dios es que Dios avala estas palabras de Sara. ¿Sí? Que al fin y al cabo, ¿quién va a ser el sustentador? El sustentador es Dios. Y luego se lee la historia de cuando el niño llora. También hay una promesa que pues el Señor le habla a Agar sobre Ismael. Génesis 21:12. Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham con respecto a lo que le había dicho Sara, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, óigame por favor esto, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac. O sea que si somos conscientes, Dios está avalando lo que Sara está diciendo de expulsar a Agar a Ismael. Y cuando estamos hablando entonces acá, ¿cierto? Te será llamada descendencia, se está refiriendo a la promesa de un pueblo en relación con Dios, ¿cierto? En esa descendencia de la que está hablando ahí. Se refiere a la promesa de un pueblo en relación con Dios. Así que esto nos habla algo muy importante que debemos resaltar y tenemos que tener presente. La descendencia, escúchelo bien, la descendencia en torno a la relación con Dios no era por el linaje físico. Y los judíos debían tener o debían saber esto claramente, que no era por el linaje físico, porque si fuera porque nuestro padre es Abraham, entonces, ¿qué pueden decir de los ismaelitas? Entonces, de allí entonces, el apóstol Pablo toma algo maravilloso. Si usted se va a ir a Romanos 9, un capítulo muy especial de la palabra de Dios, allí el apóstol Pablo, de esto que estamos hablando, del linaje, de lo que la descendencia en torno a la relación con Dios no era por linaje físico, los judíos lo deben de saber o tener muy claro, Pablo lo va a expresar. Pablo toma esta verdad para expresar lo siguiente en torno al pueblo judío y su relación con Dios. Al haber ellos, óigame bien, el pueblo judío en su gran mayoría, no todos, no podemos decir todos, en su gran mayoría, haber rechazado a Jesús como Mesías. Sí, porque los primeros creyentes, ¿quiénes fueron? Pues fueron los judíos, fueron los apóstoles, fue Pablo. Sí, entonces Pablo, que siendo judío,
¿sí? Creyó en Cristo Jesús, va a decir esto en Romanos 9, ¿cierto? Y se lo va a decir a los judíos. Dice Romanos 9, a partir del versículo 6. Tiene lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado con respecto a lo que estamos hablando de la descendencia, ¿sí? Porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y ojo lo que viene ahí después de la coma. Ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí ve? Esto está entonces conectado con el pasaje que leímos anteriormente, el pasaje que leíamos en Génesis 21:12, te será llamada descendencia. Cuando Pablo escribía allí en Romanos 8, estaba pensando o citando lo que está diciendo allí Génesis. Entonces, sigamos leyendo, sino que en Isaac te serán llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Oiga, según la promesa son contados como descendientes. Ojo, un momento aquí. Tenemos que decirle, Pablo, un momento. ¿De qué promesa me está hablando usted aquí? Según la promesa son contados como descendientes. A ver, volvamos a leer. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿qué promesa está hablando Pablo? Y acá está hablando de la promesa de la elección. Él está hablando aquí de la promesa de la elección. Porque aún de la descendencia de Isaac, sacando entonces ya del panorama a Ismael, Dios escogió a uno y desechó al otro. Vamos a ver un ejemplo que está ahí mismo en Romanos. Dios, por ejemplo, escogió a Jacob y desechó a Esaú. Y ambos son hijos de Abraham. Y ambos son hijos de la misma descendencia que son de ¿quién? De Isaac. Esto es lo que va a explicar Romanos 9 a partir del 9 al 16. Dice lo siguiente. Romanos 9:9, a partir de ahí, porque la palabra de la promesa es esta. Oiga, entonces va a empezar a hablar de la promesa, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió uno de Isaac nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, esto es muy claro de lo que está en paréntesis, si no habían, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ojo con eso. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Que yo sé que muchas veces nosotros decimos, no, pues eso no es justo. De ninguna manera, porque es que Pablo nos lee la mente inmediatamente. Pues a Moisés dije, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. O sea que ¿de qué promesa estamos hablando? La promesa de la elección. ¿Sí o no? Así que lo que va a hacer el Señor Jesucristo es quitarles tales pretensiones o seguridades religiosas en torno a que ser descendiente físico de Abraham los hacía amigos de Dios, los hacía en un estado de relación con Dios o los hacía salvos. Eso es mentiras. Y ayer hablamos con respecto a esto que Juan el Bautista ya había tocado el mismo tema y para su referencia pueden copiar Lucas 3:8, que no va a entrar a profundizar. Así que ya que estos judíos habían sacado a relucir el tema del linaje, o sea, del descendientes de Abraham, el Señor va a mostrarles que Abraham realmente no es su padre. Ahora Jesús, a partir de su versículo 37, le va a decir, ustedes se ufanan de decir que Abraham es su padre, pero no es su padre. No es su padre. Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué les dice entonces el Señor? El Señor le está diciendo, ¿descendientes de Abraham? Sí, ustedes son descendientes de Abraham,
Pero ¿qué hijos de Abraham? No, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque buscan matar a aquel que viene de Dios. Y por el contrario, Abraham, del cual ustedes dicen que son descendientes, pero yo digo que no son hijos, Abraham amó siempre la dirección y la manifestación de Dios en su vida. Así que esto no concuerda. Eso no está como en su genética, pues para así decirlo. Pues más adelante, el mismo Señor Jesucristo va a afirmar en el versículo 56 del mismo capítulo 8, en el versículo 56, Jesús va a afirmar algo. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. ¿Lo hizo cómo? En fe. Entonces, si recordamos lo que la palabra de Dios dice acerca de Abraham, una de las características de Abraham era amar la dirección y la manifestación de Dios en su vida. Él amaba profundamente la dirección, la instrucción que Dios le daba a su vida. Y miremos, por ejemplo, miremos un ejemplo en Génesis. En Génesis 18, del 1 al 5, en Génesis 18, del 1 al 5, nos narra que un día Abraham estaba sentado, ¿cierto? Y presenció una manifestación de Dios que se llama, en teología se llama una teofonía, la cual es que Dios se hace hombre y se presenta entonces, o se presentó en la puerta del hogar de Abraham, ¿sí? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham amó y recibió a Dios. ¿Y dónde está eso? Está ahí en Génesis 18, del 1 al 5, ¿cierto? Entonces, usted lo pueden tener ahí como referencia para que nos demos cuenta de que Abraham, ¿cierto? En Génesis 18, del 1 al 5, nos narra cómo Abraham presenció una manifestación de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Amar y recibir a Dios. Listo, vamos a seguir porque todavía nos falta, entonces no me voy a quedar, pero téngalo ahí en referencias. Entonces, Jesús les dice, Abraham amó y recibió a Dios, pero por el contrario, estos judíos que están hablando con Cristo, que afirmaban ser hijos de Abraham, hacían todo lo contrario a lo que su padre Abraham hizo, y nos narra el pasaje que leímos que nosotros leímos anteriormente. Estos judíos tenían Dios en medio de ellos. Estos que están ahí están teniendo a Dios en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el Cristo está en ellos y que el Cristo es Dios. Recuerde que en él está, entonces es hombre, pero es Dios. Pero sus acciones en torno a él fueron totalmente contrarias a la de Abraham. Abraham, entonces, podemos decir que en Génesis 18, el 1 al 5, él entonces tuvo esta teofonía, tuvo Dios con él y lo amó y lo recibió, pero estos que están allí, estos judíos, están con Cristo, que es Dios mismo, pero sus acciones en torno son contrarias a las de Abraham, son de rechazo. ¿Por qué? Porque Juan 8:37 nos va a decir a nosotros, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y en Abraham, la palabra de Dios era agradable, era perfecta para él. Su palabra, lo que él afirmaba, lo que él era, para Abraham, era música para sus oídos. Pero para estos que están diciendo que son hijos de Abraham, lo que el Señor está afirmando, no lo podían aceptar. ¿Y por qué no lo podían aceptar? Porque su falsa base de seguridad religiosa de ser descendientes de Abraham, ¿cierto? No los dejaba, no los permitía. Y el Señor ha empezado entonces a cuestionar. Vámonos al versículo 38, donde el Señor Jesús realiza un contraste entre su Padre y el Padre de estos que no aceptan sus palabras. Y acá el Señor se va a meter con algo tremendo. Versículo 38, 8:38. Dice, yo hablo lo que he visto, oiga, lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre con P minúscula. En este versículo el Señor Jesús va a hacer varios contrastes. El primero y el principal es que hace una diferencia entre su Padre con P mayúscula y el Padre con P minúscula de ellos. ¿Y qué les dice? No es el mismo. Mi Padre, ¿cierto? Del que yo hablo, el que yo he visto, del que yo he compartido con él, ¿cierto?
ese padre es muy diferente a ese padre con P minúscula al cual ustedes han oído, han oído. Y el otro contraste es que él habla en este versículo 38, usted dice, yo hablo lo que he visto. Él habla lo que ha visto, o sea, el testimonio directo, el testimonio fidedigno, la relación íntima con su padre. Eso es lo que está diciendo Jesús antes del punto y coma, o sea, en la parte A de este 38. Y mientras lo que Él les va a decir a ellos, mientras ustedes hacen lo que han oído, o sea, no han visto, lo que han oído, dirección de una voz que los guía, la voz de su Padre. Y aquí el punto es este. Si fuese el mismo Padre, las palabras del Señor serían aceptadas, porque Él habla lo que ha visto acerca de quién, de su Padre. Es decir, Jesús tenía una relación íntima con su Padre. Sus palabras son las palabras del Padre. ¿Cuántas veces afirmó el Señor que su palabra no eran sus palabras, sino que eran las palabras de su Padre? Cantidad de veces, y no los voy a leer todas aquí, pero en Juan, en lo que ya hemos estudiado y en lo que vamos a ver, vamos a darnos cuenta de que Jesús muchas veces afirmó que las palabras que él hablaba no eran las palabras, ¿cierto? No eran las palabras suyas, sino que eran las palabras de su Padre. Están en Juan 7:17, están en Juan 8:26, están en Juan 8:28, están en Juan 12:15, están en Juan 14:10, como para que tengan ahí referencia. Pero, volviendo al contraste, ellos actuaban o ellos hacían, porque dice el versículo, vosotros hacéis, dice, según la dirección de su padre con P minúscula. ¿Y cuál era ese accionar? Su accionar era ¿qué? Matar al Señor Jesús, que venía de parte de Dios. Así que si somos conscientes, entonces, el Señor Jesús, el tema de descendencia lo enfoca en el tema de la paternidad. Y esto lo entienden muy bien estos judíos. Por eso entonces, a lo que el Señor les ha dicho, ellos van a replicar en el versículo 39, en la parte A, van a responder y van a decir, nuestro padre es Abraham. En otras palabras, no sabemos quién es tu padre y ni nos interesa porque no querían creer en Jesús. Pero nuestro padre es Abraham. Que le quede muy claro lo que ellos le están contestando al Señor. Pero el Señor les va a refutar esa afirmación que ellos están dando. Si lo vemos en el versículo 39b. ¿Qué le dice el Señor? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Las obras de Abraham, ¿cómo lo llamamos a él? El padre de nuestra fe. La obra de Abraham fue creer en la palabra de Dios. La obra de Abraham fue ¿qué? Su fe. Esa es la fe. Recordemos que toda la vida de Abraham está caracterizada por la fe. Dios lo llama, por ejemplo, en una primera instancia, a que dejara su tierra, su parentela, y que se dirigiera a una tierra que él le mostraría. ¿Y Abraham qué hizo? Salió y se fue. Lo hizo. Dios le prometió que tendría una gran descendencia a pesar de estar viejos y su esposa estéril. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Dios le ordena que sacrifique a su hijo, a su amado hijo, al especial, al de la promesa. Y Abraham obedece. ¿Por qué? Porque le cree a Dios que Dios le ha prometido que de ese hijo Dios le daría descendencia. Y que si moría él era capaz de volverlo a levantar. Porque ese era, porque él ya le había dicho en su palabra, de Isaac te levantaré, ¿qué? Descendencia. Abraham lo iba a hacer. Así que las obras de Abraham son ¿qué? La fe. Y los hijos de Abraham tienen esas características. Hombres y mujeres de ¿qué? De fe. Así que, ¿cuáles son las obras de Abraham? La fe. ¿Fe en qué? En sí mismos, ¿no? Fe en lo que piense, en lo que dicte su corazón. No. Fe en Dios, en su testimonio, en su dirección. A estos entonces que decían ser hijos de Dios, el Señor Jesús niega dicha afirmación porque sus obras no eran las mismas de Abraham, porque las obras de Abraham era creer. Sigamos con el versículo 40. Juan 8:40 dice lo siguiente, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, leámoslo nuevamente. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así que los hechos refutaban su afirmación de ser hijo de Abraham. Sí, ellos, sus hechos iban contrarios a verdaderamente ser hijos de Abraham. Por lo tanto, el Señor concluye, Abraham no es vuestro padre, porque ustedes me quieren matar. Y les quita entonces la base de la seguridad religiosa que tenían y la podemos resumir en 2 puntos de lo que hemos visto hasta acá. La base de la seguridad que el Señor les quita esa base de seguridad religiosa que ellos tenían, la podemos resumir en 2 puntos. Primero, de ser descendientes, que ser descendientes no les da derecho de decir que tienen una relación con Dios. Así que si usted cree que por usted pertenecer, por el usted estar en algún lugar o en una denominación, lo hace a usted acreedor de ser una relación con Dios, eso es falso. Y segundo, usted no puede afirmar ser hijo de Abraham porque sus acciones no son acordes a Abraham. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Ustedes no pueden decir que son hijos de Abraham porque Abraham amaba lo que Dios decía y ustedes no aman lo que Dios les está diciendo. Ustedes lo odian, ustedes quieren escuchar lo que su corazón les quiere recibir. Y como yo no les estoy diciendo eso, pues ustedes están rechazando mis palabras. Amén. Entonces, el Señor no deja aquí la conversación. Ellos debían saber entonces quién era su padre. Y eso es lo que vamos entonces a desarrollar en nuestra próxima sesión, para que entonces nos conectemos. El Señor continúa esta conversación y les va a decir que ese padre con P minúscula, ¿quién viene siendo para ellos? Desmintiéndoles que no, diciéndoles, es falso que ustedes digan que tienen una relación con Dios por ser padre, por ser su ser descendientes de Abraham. Yo los invito entonces a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo. ¿Listo? Mi buen Dios Padre, gracias Señor por tu palabra, por lo que tú hablas, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, que tú hables con verdad, con contundencia, Señor. Que tú, Señor, convenza los corazones, Señor. No es tarea mía, Señor. Eres tú a través de tu palabra y con la compañía del Espíritu Santo que cada uno va a llevar a que esta palabra haga rema en sus corazones. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea como espada de doble filo, Señor, que rompa, que parta, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que, Señor, tú nos permitas, Señor, renovar nuestra mente y recibir lo que tú quieres decir, Señor. No es lo que nosotros creemos. No es, Señor, que nosotros nos basemos o que tengamos nuestra seguridad, Señor, en lo que ya hemos aprendido, porque mucho de lo que hemos aprendido muchas veces es equivocado, Señor. Háblanos tu verdad. Ayúdanos a abrazar tu verdad y a rechazar el error, Señor. Nos quedamos contigo y te damos gracias por este tiempo. Nos quedamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.